Bienvenido a otro CEO Wisdom Podcast. Tenemos Daniel González Muñoz con nosotros hoy. Él es el director ejecutivo a Nanostin en Madrid, España. Vamos a hablar de aeroespacial, del sector aeroespacial, la energía, sensores y nanomedicina, un proyecto muy interesante. Este podcast le presenta a mi empresa, se llama podbar.com. Si quieres empezar su podcast, escalar un pod, monetizar un podcast, pueden ir en podfire.com. Dan, bienvenido al podcast. ¿Me pueden decir un poco más sobre ti y Nanostin? Muy buenas, Charles. Bueno, primero de todo, encantado de estar aquí y darte las gracias por invitarme a tu podcast. Creo que es una iniciativa muy interesante y seguro que vamos a sacar una conversación muy provechosa. Y bueno, sí, pues como bien decías, yo soy Daniel González, CEO de Nanostin, que es una startup, una empresa que se encuentra en Madrid, en la capital de España. Y bueno, nosotros somos una spin-off del CSIC, que el CSIC es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es el centro de investigación más importante de España. Y bueno, pues a raíz de la investigación que han ido desarrollando los fundadores de nuestra empresa durante más de 15 años en este sector, pues surgió esta startup para llevar esa tecnología al mercado. Y bueno, es una empresa que se fundó en 2020 y, y bueno, sí que fue una época un poco convulsa, ¿no? Con el tema del COVID, etcétera. Y bueno, sí que es verdad que a partir de 2022, que es cuando empezamos a entrar gente a tiempo completo en la compañía, pues es cuando hemos empezado a crecer y ahí estamos ahora, más o menos, creciendo poco a poco y entrando en diferentes sectores, en diferentes proyectos y muy contentos, la verdad. Y bueno, y un poco más personal sobre mí, pues yo de formación soy doctor en nanotecnología por la Universidad Autónoma de Madrid. Estuve trabajando durante varios años en el sector de la investigación, de la academia, dentro de la universidad, pues trabajando en lo que se llama, un sector que se llama fotocatálisis, que básicamente en lo que consiste es en utilizar la energía solar para convertirla en energía química y poder desarrollar procesos más sostenibles, como puede ser pues, síntesis de fármacos, degradación de contaminantes en agua, bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, básicamente lo que hacíamos era sintetizar nuevos catalizadores para este tipo de procesos y cuando acabé la tesis doctoral, la verdad es que yo sí que tenía muy claro que quería dar ese salto a la parte más industrial y de la empresa. Entonces entré como CEO de esta compañía, de Nanostim, de esta startup que había iniciado y aquí estoy desde entonces, en la parte más, bueno, con esa formación que empecé más académica o técnica, ¿no? Y ahora estoy pues llevándolo más a esa parte de gestión dentro de la empresa. Y bueno, hay múltiples aplicaciones para NanoSteam. ¿Nos pueden hablar un poco más de las aplicaciones en el sector aeroespacial, de la nanomedicina y de la energía? Sí, claro. Esto, Charles, para que la gente lo entienda bien, al final nosotros con lo que trabajamos es en el área de la nanotecnología, ¿no? Que esto, aunque parece algo muy, muy complicado y muy raro de entender, básicamente consiste en manipular la materia a un nivel muy, muy, muy pequeño. Es decir, imagínate una hormiga, pues nosotros trabajamos manipulando la materia a un nivel 1 millón de veces más pequeño que una hormiga, es decir, a nivel nanométrico. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que cuando se manipula la materia a este nivel tan pequeño se pueden mejorar las propiedades o las características de algunos materiales o incluso encontrar propiedades y características nuevas que mejoran estos materiales. Entonces esto hace que cada vez el mundo de la nanotecnología esté entrando en más y más sectores. Es decir, en unos años acabaremos viendo la nanotecnología entrando en todos los sectores tecnológicos que te puedas imaginar para mejorar ciertas propiedades o ciertas aplicaciones, ¿no? Sector textil, móviles. Bueno, por ejemplo, ya se ve en aplicaciones como, por ejemplo, que seguro que te suena y le suena a los oyentes,
los televisores QOLED, las pantallas QOLED, que son estas pantallas tan finas que se ven con los colores de una forma tan nítida, pues bueno, eso es gracias a aplicaciones en nanotecnología, por ejemplo. Y más enfocado a lo que hacemos en NanoSteam, pues nosotros básicamente nos dedicamos al recubrimiento de superficies utilizando nanotecnología, utilizando nanopartículas. Es decir, hay muchísimas empresas en el mundo, en el sector de la nanotecnología, que hacen nanopartículas, pero nosotros eh, hemos diseñado una tecnología, una máquina y una forma de producir nanopartículas que es muy específica, porque normalmente los métodos que se utilizan en la industria son métodos químicos, que esto al final pues lleva el uso de reactivos químicos, de disolventes, que hace que haya impurezas en la superficie de las nanopartículas, se generen residuos o que no se pueda controlar bien el tamaño y la composición de estas nanopartículas. Entonces, nosotros hemos desarrollado un método físico que es capaz de solventar todas estas limitaciones. Es decir, podemos sintetizar nanopartículas y hacer recubrimientos con una pureza muy, muy alta, porque nuestra tecnología trabaja en lo que se llama ultra alto vacío. Podemos controlar con mucha precisión el tamaño y la composición de estas nanopartículas y además pues no se genera ningún tipo de residuo. Entonces, esto hay que visualizarlo que al final nuestra tecnología está enfocada en lo que se llama aplicaciones de alto valor añadido. Es decir, esto viene a decir básicamente que son aplicaciones en las que no es tan importante el precio, digamos, ¿no? O que sea un sistema muy barato, sino que lo importante es solucionar el problema que hay en cuestión. Entonces, pues este tipo de sectores, pues es el sector aeroespacial, por ejemplo, sector pues de la energía en algunas aplicaciones, como ahora te contaré, o sector de la nanomedicina también puede ser. Entonces, ahora mismo, bueno, como te decía, la nanotecnología va a acabar entrando en todos los campos de aplicación que nos podamos imaginar, pero hasta ahora nosotros, con la tecnología que tenemos, hemos identificado cuatro, bueno, sobre todo tres verticales muy concretas y una cuarta que tenemos más a largo plazo, que son sector aeroespacial, que aquí, por ejemplo, pues trabajamos con la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, en el recubrimiento de dispositivos de radiofrecuencia que van en satélites, ¿vale? Porque aquí, pues cuando tú mandas un satélite al espacio, lo que ocurre es que hay una radiación muy energética que está chocando con la superficie del satélite, ¿no? Porque como no hay atmósfera que proteja, pues hay radiación muy energética que está impactando con la superficie del satélite y lo que ocurre es que se pueden generar, bueno, lo que se llama cascadas de electrones que hacen que se generen interferencias en estos tipos de dispositivos de radiofrecuencia que van en los satélites. Pues eso se llama efecto multipactor. Y bueno, esto puede generar interferencias o incluso que se estropee el satélite. Entonces, pues te puedes imaginar que si se te estropea un satélite una vez que ya esté en órbita, pues básicamente ahí se queda. Eso no se puede subir a arreglarlo. Entonces, con los recubrimientos que nosotros hacemos, se puede hacer que haya, digamos, una mayor absorción de esa energía, de esa radiación tan energética del espacio y evitar que se den estas interferencias. Por ejemplo, luego, por ejemplo, en el sector aeroespacial también es súper importante el tema de la pureza, es decir, que todos los materiales tengan una pureza muy alta, es decir, que cuando, imagínate que haces una misión para enviar bueno, un satélite o una nave a Marte, por ejemplo, pues es súper importante que todos los materiales de los que esté hecho ese satélite o esa nave no tengan ningún tipo de impureza ni de contaminante que puedas llevar a otro planeta. Entonces, con nuestra tecnología, eso es muy interesante porque podemos hacer, como te decía, ese tipo de recubrimientos con una pureza tan alta. Luego también por ejemplo, vamos al tema de la energía. Aquí sobre todo lo que nos enfocamos nosotros es en el recubrimiento de electrodos. Que esto, pues los electrodos están en pilas de combustible para generar hidrógeno, por ejemplo, baterías también, o condensadores, por ejemplo. Entonces, en todas esas aplicaciones se puede utilizar nuestra tecnología. Luego, también el tercer sector que te comentaba es el sector de los sensores, porque aquí lo que hemos visto es que
haciendo recubrimientos con nanopartículas en sensores, se puede mejorar mucho la sensibilidad de estos sensores y hacer que sean pues, más efectivos, más eficientes o incluso mucho más precisos. Por ejemplo, en biosensores, digamos, pues se podría hacer recubrimientos con nanopartículas para detectar un virus o una bacteria que sea muy concreta y poder detectarlo en una concentración, perdón, muy pequeña de cara a detectarlo, pues imagínate por ponerte un ejemplo, en una planta de agua, pues se podría hacer un sensor que sea capaz de detectar en tiempo real pues la presencia de una bacteria que sea infecciosa para el consumo humano, por ejemplo. Y luego el último sector, este cuarto sector que te decía que tenemos más a largo plazo es el tema de la nanomedicina, porque bueno, aquí básicamente es una cuestión de que en nanomedicina es mucho más complicado comercializar productos y bueno, pues al final, como nosotros somos una startup pequeña, pues hemos empezado enfocándonos en los tres sectores con los que empezamos. Y la nanomedicina sí que sabemos que hay ciertas aplicaciones, pero lo tenemos todo en una fase más de I más D, ¿no? Pues aquí en nanomedicina, por ejemplo, pues te puedes imaginar todo lo que es recubrimiento de prótesis o de implantes. Por ejemplo, se pueden hacer recubrimientos de prótesis y de implantes que sean antibacterianos. Por ejemplo, imagínate que te ponen una prótesis pues en un hueso, pues lo que se puede hacer es que esa prótesis tenga un recubrimiento antibacteriano para evitar que se te formen infecciones después de que te hayan puesto ese tipo de prótesis. O incluso se podría, imagínate que tienes un cáncer de hueso y te ponen una prótesis, pues se podría hacer un recubrimiento que tenga un recubrimiento en la prótesis que sea capaz no solo de evitar que se generen bacterias, sino que esté funcionalizado con un fármaco que también sea capaz de evitar que se te siga reproduciendo el cáncer. Al final hay muchísimas aplicaciones, como ves, y es un sector muy interesante a día de hoy, pero en el que, bueno, hay que saber bien que tu tecnología o que tu producto es capaz de solucionar un problema concreto que interesa. Sí. Todas estas aplicaciones, ¿cuál es Ujú. la principal y cuál es tu audiencia para o tu cliente final para esta función de lo que estás construyendo? Y dime un poco más como de las ventas, cómo llega a esas personas y cómo al fin generas interés de esas personas en tu producto. Vale, sí. Sobre todo nosotros el sector con el que empezamos fue el sector aeroespacial. Y aquí, por ejemplo, como te decía, justo este año hemos empezado a trabajar con la Agencia Espacial Europea y al final nuestra tecnología o nuestro producto está basado en un modelo B2B, es decir, al final nosotros somos mm, digamos, un proveedor de un producto final que va a vender otra empresa. Y en este caso, bueno, aunque ahora nosotros estamos trabajando en proyectos con la Agencia Espacial Europea, nuestra idea final es poder ser proveedor de una gran empresa, pues como puede ser Sener Aeroespacial, Thales, Airbus, todo este tipo de empresas aeroespaciales que sean productoras o sí, fabricantes de estos dispositivos de radiofrecuencia en este caso. Y al final nosotros lo que hacemos es un servicio muy concreto que es hacer recubrimientos de piezas para mejorar ciertas propiedades de esas piezas. Entonces al final nosotros seríamos un modelo B2B de vendiendo a esos fabricantes que luego se convertiría en un producto final, pues bueno, para enviar satélites a través de eso, de la ESA o de la NASA, etcétera. Pero luego también, por ejemplo, en el sector aeroespacial, pues también estamos explorando otro tipo de aplicaciones que no estén solo enfocadas en el tema de los dispositivos de radiofrecuencia para satélites. Por ejemplo, para que te hagas una idea, también podemos hacer recubrimientos lo que se llaman hidrófobos, es decir, que sean capaces de repeler el agua o evitar que, se, que la humedad, ¿no? Que el agua se adhiera a una superficie. Entonces, esto, por ejemplo, tiene interés, imagínate, por ejemplo, en cualquier tipo de lente, ¿no? Para el sector aeronáutico y aeroespacial. Imagínate poder tener un recubrimiento que cuando se forman pues a gotas de rocío, ¿no? De la humedad,
en vez de quedarse en la lente de la cámara haciendo que se vea peor, pues este recubrimiento haría que esas gotas resbalen y que la cámara esté totalmente limpia siempre. O luego también, como te decía, también muy relacionado con el tema de la nanomedicina, pues en el sector aeroespacial también son interesantes el tema de recubrimientos antimicrobianos también, ¿no? Por eso que te decía de que es muy importante que cuando se envía algo al espacio, pues tenga una pureza muy alta, pues también se pueden hacer recubrimientos que sean capaces de que en caso de que se genere algún tipo de microbio o de bacteria, pues sea capaz de degradarlo instantáneamente pues con el uso de este tipo de recubrimientos. Ok, ¿y cuál métodos usas para tener clientes así? ¿Es correos fríos, es llamadas, son publicidades? Ujú. Porque son clientes grandes, agencia Eso es. espacial, por ejemplo, y normalmente toma mucho tiempo hacer negocios así. Entonces, ¿cuáles son tus métodos? Sí, sobre todo este tipo de proyectos, pues al final son contratos que duran un tiempo largo, ¿no? Incluso varios años. Y sí que es verdad que tenemos un trabajo de contactar, como bien decías, de forma fría, ¿no? A través de páginas web, de correo electrónico, con diferentes empresas de estos sectores, pero sobre todo lo que es más útil es el hacer una inversión en ir a eventos, ferias y congresos especializados para poder conocer directamente a este tipo de empresas que podrían estar interesadas en este tipo de recubrimientos. Al final ahí es donde se consigue una efectividad de ese lead más interesante porque ya sí que conoces directamente las necesidades de cada una de estas empresas y ya sí que puedes directamente ir a proponer una solución con tu producto, en este caso mediante los recubrimientos, ya sea pues eso, en eventos especializados o ferias o congresos del sector aeroespacial, como también pues hay eventos que están más enfocados a, por ejemplo, a las aplicaciones de baterías, pilas de combustible o sector más energético. Entonces, pues dependiendo del enfoque que tenga cada una de las ferias o eventos, pues vamos con un tipo de solución concreta a cada uno. Pero sí, al final es un sector, son muchos sectores diferentes, pero al final cada uno es un sector de nicho en el que, como bien dices, Charles, claro, no hay muchísimos clientes que se dediquen a cada una de las cosas, claro. Ok, y outreach o publicidad, ¿cómo llegas a esos clientes? ¿Te refieres dentro de cada uno de los eventos o te refieres a nivel de marketing Ajá, marketing y internamente? ventas, ¿cómo generas esos clientes? Sí, bueno, actualmente, al final, como nosotros somos una startup pequeña, sí que vamos creciendo poco a poco en esa parte también. Y hasta ahora, sobre todo, pues lo que hacemos es trabajo en LinkedIn, que es al final lo más interesante para nosotros, porque, bueno, no solo evidentemente tenemos página de LinkedIn de Nanosteen, de la compañía, donde ahí, pues sí que intentamos hacer trabajo de publicidad para ir captando clientes, para ir sobre todo compartiendo la tecnología que nosotros desarrollamos y las aplicaciones en las que estamos para que la gente pueda ver de verdad el tipo de soluciones que podemos dar. Y luego también, pues a nivel interno con cada uno de los trabajadores de la empresa que se dedica más a la parte pues, de marketing, ¿no? O la parte más comercial, pues bueno, con todo el tema del Sales Navigator de LinkedIn, pues eso también es muy interesante para ir haciendo ese tipo de contactos. Al final, lo más efectivo a la hora de conseguir una respuesta de cara a hacer este tipo de contactos es a través de LinkedIn o, como te decía, directamente en persona yendo a eventos y a ferias especializadas. Según vayamos creciendo, pues ahí sí que tenemos planteado el poder contratar o incorporar a la empresa algún perfil que sea directamente comercial para que se dedique solo a esa parte. Pero sí que es verdad que al final LinkedIn para nosotros es lo más interesante. Nos hemos planteado otro tipo de red social como a lo mejor Instagram o Twitter o X, pero la verdad es que no es tan interesante porque al final ahí es contenido mucho más visual que no
que no suelen estar este tipo de clientes tan pendientes de este tipo de redes sociales. Muy bien. ¿Y cuáles son tus metas este año? ¿Quieres levantar funding o estás más enfocando en crecimiento? Pues ahora nosotros empezamos a facturar en 2022. En 2023 crecimos esa facturación y ya para 2024 y 2025 tenemos unas previsiones bastante buenas de crecimiento. Y el año pasado, en 2023, cerramos una primera ronda de inversión de 300.000 euros para, para empezar bueno, para acabar de construir toda la maquinaria que se necesita para hacer este tipo de recubrimientos, es contratar nuevo personal, etcétera. Eh, a corto o medio plazo no tenemos pensado el abrir una nueva ronda de inversión, pero lo que sí que estamos muy enfocados es en lo siguiente, y es que em, el, el modelo de negocio que tiene Nanostin hace que los clientes que tenemos sean estacionales normalmente, ¿vale? Es decir, es normal que llegue un cliente y te pida un recubrimiento de, un recubrimiento sobre un tipo de pieza o sobre varias piezas, pero lo normal es que no te vuelva a pedir otro pedido hasta pasados unos meses, ¿no? Entonces, ahí sí que en ese sentido es complicado crecer en facturación porque necesitas un volumen de clientes muy grande y como decíamos, normalmente son sectores de nicho en los que no hay tantísimos clientes para tener esas ventas estacionales que suelen ser facturas pequeñas. Entonces, en lo que estamos muy enfocados es en poder conseguir proyectos o pruebas, vamos a llamarlo, pruebas de concepto, pilotos con grandes empresas para poder convertirnos en sus proveedores. Entonces, ahí sí que ya seríamos un proveedor de una gran empresa, que en este caso sí que pues ya serían pedidos que, pues por ponerte un ejemplo, a lo mejor te pueden decir, necesitamos, no sé, 200 o 300 recubrimientos al año de este tipo de piezas. Entonces ahí ya sí que es un cliente mucho más asiduo, digamos, ¿no? O periódico, y así sí que es mucho más fácil poder crecer en ese tipo de facturación. Entonces, pues ahí, como te decía, ahí el problema que tienes ahí es que, claro, esas pruebas de concepto que tienes que realizar con estas grandes empresas, pues como te decía, normalmente pues pueden durar incluso varios años, un año y medio, 2 años, incluso 3 años. Entonces ahí es el riesgo que tienes, ¿no? Pero bueno, como te decía, al final sí que ya hemos empezado a trabajar bueno, pues con instituciones como es la Agencia Espacial Europea, también en el sector de los sensores. Hemos empezado, trabajamos durante 2022 con Acciona, bueno, trabajamos en la fabricación de sensores para detectar bacterias en sus plantas desalinizadoras de agua. Entonces, en ese sentido, sí que estamos haciendo un trabajo grande de empezar a hacer esas pruebas de concepto pilotos pues, con grandes empresas nos interesa, pero bueno, también con pymes, con medianas empresas que tengan un producto final en el que nosotros podamos convertirnos en ese proveedor, pues también estamos trabajando con alguna empresa en el sector de baterías, pilas de combustible, etcétera. Muy interesante. Tu equipo, ¿cómo escoges tus empleados y cuál tipo de cultura estás construyendo con con tu empresa? Mm. Pues una de las cosas más importantes, yo creo, bueno, pues como CEO de Nanostin, una cosa de las cosas más importantes que tenemos en nuestra compañía es que el equipo que hemos formado es bastante multidisciplinar dentro de que somos una startup deep tech o muy tecnológica. Y sí que es verdad que bueno, la mayoría de los perfiles que tenemos son perfiles técnicos. Es decir, sí que es verdad que son perfiles con un background muy grande en nanotecnología, física, química. Es decir, al final tenemos doctores y técnicos bueno, que están haciendo el doctorado industrial o que tienen intención de desarrollar una carrera científica o tecnológica, ¿no? Pero bueno, también tenemos otros perfiles que están más enfocados
que tienen experiencia en rondas de inversión, desarrollo de negocio. Uno de los fundadores de Nanostin es CEO de otra startup, bueno, de otra pyme tecnológica que también se dedica al tema de recubrimientos. Entonces eso pues nos ayuda mucho porque al final es otra empresa que ya tiene un recorrido importante y pues nosotros ahora que estamos creciendo pues es muy interesante y nos ayuda mucho el poder tener ese tipo de perfiles incorporados también a nuestra empresa que nos ayudan pues en todo lo que es busca de financiación pública, en búsqueda de partners, eventos especializados a los que se pueden ir. Entonces yo creo que eso es bastante importante en este tipo de empresas, ¿no? Que aunque son empresas muy tecnológicas y evidentemente son muy importantes los perfiles técnicos, pero yo creo que una de las cosas importantes y que nos está haciendo crecer de esta buena forma es el tener otros perfiles que tienen ese background en estos diferentes aspectos que sobre todo son muy importantes cuando estás empezando con la startup, sí. Pues gracias Daniel por hoy. ¿Nos pueden decir a dónde te podemos encontrar en línea? Claro, sobre todo en LinkedIn, cualquier persona que quiera conectar conmigo, Daniel González Muñoz, por supuesto estaré encantado de hablar con quien sea y de resolver cualquier duda que pueda tener en el sector de nanotecnología. Y por supuesto en LinkedIn también, a través de nuestra página web, Nanostin, perdón, de nuestra página de LinkedIn, Nanostin. Eh, Subimos contenido todas las semanas sobre aplicaciones en las que estamos trabajando, sobre pequeños microlearning, ¿no? De la tecnología que desarrollamos, o sea que animo a todo el mundo a seguirnos por ahí. Y bueno, a través de nuestra página web también, si alguien está interesado en echar un ojo a lo que hacemos, pues www.nanosteam.com y ahí estamos, Charles.